tenemos que hablar de algo muy importante, que sería la relación que hay entre las elecciones al Congreso y a la presidencia. Empecemos porque el pacto histórico ha trazado una ruta que es muy importante y que es básicamente su apuesta por esta continuidad en el poder presidencial y obviamente con esta intención de conservar, o como algunos ilusoriamente, porque esto está muy difícil, fortalecer su poder en el Congreso, no perderlo, no mantenerlo, sino, bueno, mantenerlo, pero inclusive fortalecerlo. Para ello, pues ha creado esta ruta en la cual el mismo día se hará una consulta para la elección de candidatos presidenciales, pero también se hará una consulta para fijar el orden de la lista al Congreso. ¿Y en qué está innovando el pacto histórico? Pues para ello va a fijar el orden de esta lista, como ya lo dije, y el candidato al Poder Ejecutivo que salga de esta consulta pasaría a la nueva fase, que sería esta consulta, este enfrentamiento con el Frente Amplio, que es una consulta abierta, que va a ser el mismo día de las elecciones al Congreso, junto con el candidato de la llamada centroizquierda, los cuales por ahora se espera que sean Camilo Romero o Roy Barreras. Son los más fuertes que veríamos en esta consulta del Frente Amplio de la centroizquierda. Que es el otro año. Ajá, así es. Que enfrenta al ganador del pacto. Pero entonces, ¿qué pasa con la lista al Congreso? ¿Esto afecta la elección de un candidato presidencial al pacto? Esa es una de las preguntas y la respuesta es muy simple y es un sí, porque pues la pelea que tuvo ayer Daniel Quintero con el llamado Soviet del Paraguay, que así fue como él lo llamó, ya veremos qué significa y qué fue lo que él dijo exactamente, pues es una puesta en escena, chicos, de una pelea por quién va a ser el heredero de Gustavo Petro. ¿Quién va a ser el elegido de Gustavo Petro? ¿Quién va a despertar el progresismo? Así es, ¿cuál es el ungido? ¿Cuál es el bendecido? ¿Cuál tiene la bendición de nuestro presidente? Entonces va a haber una inclusión o una confrontación por estas listas a la Cámara, al Senado, de estos representantes. Como y pues, lo hubo la anterior por quién elección. tiene el sartén del mango, básicamente, y pues porque hay una unidad, pero es una unidad muy débil dentro de la izquierda. Entonces el pacto histórico así es como está inaugurando este mecanismo de las primarias para elegir el orden de la lista cerrada al Congreso. Sería el primero en hacerlo, es decir, no la lista del pacto histórico no va a ser en orden, no van a ser los primeros 10, por ejemplo, los que van a tener las curules, sino que ellos mismos elegirían a través de una consulta interna cuáles serían los que se ganarían esas curules. Pero entonces los juegos del hambre acá comienzan con la confirmación de todas estas candidaturas que tenemos del pacto histórico, que son varias, no así como lo están haciendo en el centro, en la derecha. Hay un montón de precandidatos, todo está muy fragmentado y pues el pacto histórico no es la excepción. Y así es como los representantes de Cámara y Senado pues en este momento tendrían como un carril express básicamente, pero pues mientras esto sucede, los miembros del pacto, los militantes de las organizaciones sociales, en este caso pues deben, ¿cómo funciona? ¿Cómo pueden mantener su curul? Que pues está en la cuerda floja. La Colombia Humana necesita recaudar 200 firmas para ser representante a la Cámara, por ejemplo, 500 para senador y firmas de respaldo de 10 o más credenciales, es decir, curules. O sea, sería a mi amigo que es senador, necesito que me firme 10 cositas. Así es. Bueno, 10 senadores que me firmen 10 cositas. Sí, 10 curules. Así es como funciona exactamente. Y entonces ahí comienzan los inconvenientes porque, por ejemplo, la fecha de cierre para poder postularse estaba hasta el 21 de agosto. Pero entonces, ¿qué pasa? El pacto histórico pidió una semana más de plazo. O sea, esta. Sí, esta semana sería como una semana más que pidió por petición en la Colombia Humana, pero pues acá siguen surgiendo estas dudas porque para dictaminar este juicio final sobre la legitimidad de las elecciones, la pregunta que queda es, ¿van a tener suficiente tiempo, por ejemplo, para confirmar que estas firmas son válidas, que son legales, que el proceso se hizo correctamente? Esa es una pregunta que queda, pero entonces, ¿qué está haciendo la Colombia Humana para que
Para responder a esta pregunta y que no haya dudas, creó un comité de ética dentro de la Colombia Humana, en el que están 7 personas que van a hacer como toda la veeduría, pero nosotros todavía no sabemos quiénes van a ser estos 7 personajes. No se sabe, sí, no sabemos nombre, no sabemos apellido, pero Gustavo Bolívar, Susana Muhammad e Iván Cepeda lograrían probablemente hacer mayorías en este comité de ética. Entonces estas candidaturas pues cogerían muchísima fuerza. Pues ese comité de ética cogerían parece el de Clave de Quintero. Exacto, ahí, o sea, exactamente lo acabas de decir. O sea, si estas candidaturas cogen más fuerza, pues pondrían en la cuerda floja a Daniel Quintero con su candidatura de independientes y pues la dejan tambaleando, y por eso empiezan los Juegos del Hambre, básicamente, como ya les dije. Entonces esto nos recuerda al debate de Gustavo Bolívar, que le estaba diciendo a Quintero. Esa ha sido la pelea como entre los dos, de que un imputado cómo va a ser candidato a la presidencia, ¿no? Toda la razón. Pero bueno, ahí le responde Quintero con la siguiente afirmación: el Soviet del Paraguay, que el Soviet del Paraguay vendría siendo este grupito que se inventó Daniel Quintero, conformado por Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y Carlos Carrillo, que se me estaba olvidando. Dice Quintero, le responde a Gustavo Bolívar respecto a la imputación: el Soviet del Paraguay se ha dedicado además a amplificar las estrategias de lawfare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la presidencia. Pero también lo va a comenzar a hacer recordarle el reciente escándalo destapado por la silla vacía, en el que enloda a Gustavo Bolívar alrededor del manejo de recursos que él tuvo cuando construyó las plazas de mercado del DPS. Entonces, en este caso, digamos que el único que tiene líos raros y el único que sería imputado no sería Quintero, sino que Gustavo Bolívar también tendría par cosas raras ahí que hacen dudar de su imagen de impoluto que siempre ha querido dar, ¿no? Tenemos esas declaraciones de Quintero, ¿no? No, tenemos la del Soviet del Paraguay, pero esa no la saqué. Ok. Ya era demasiados videos. Pero bueno, eso fue tal cual lo que dijo, pero entonces esto significa que Gustavo Bolívar estaría usando contratistas de los clanes políticos en este dudoso esquema que involucra a Findeter, por ejemplo. Y pues así es como termina recordándole a Gustavo Bolívar que después de estar en el gobierno, como ya dije, cualquiera puede ser imputado. Sí. Pero entonces ahora sí, vamos a ver quiénes son el Soviet del Paraguay, porque esto es muy importante, porque acá es que empieza la pelea de Quintero, no solo contra Gustavo Bolívar, sino pues contra varios de la coalición del Pacto Histórico. Acá vamos a ver un clip de una entrevista con Cambio que tuvo Daniel Quintero, y esta fue la explicación que él dio. A mí me ataca la izquierda, en especial la izquierda bogotana. Yo lo llamo el Soviet del Paraguay. Son como una élite ahí rara que se acostumbraron a ver una vida chévere, tomando vinito en Chapinero, mientras mucha gente en las regiones tuvimos que, a pulso, en el marco de fronteras invisibles, de listados donde nos citaban para matarnos, donde decían: este es el listado de los que vamos a matar, pues nos tocó abrir. Bueno, este es el llamado Soviet del Paraguay por Daniel Quintero, que dice que son esta élite rara, que se la pasa en el Paraguay, viviendo una vida chévere, tomando vinito, mientras que a la gente de las regiones, como lo vendría siendo él, pues le toca más duro y le tocó abrirse paso en esta contienda electoral y en medio de la Colombia humana, pues digamos que de una forma más difícil. Esto es lo que quiere dar a entender. Pero entonces, ¿cuál fue la piedra de la discordia? Esto es muy importante, la polémica que se armó por la precandidatura de Alejandro Rivera, quien es ahora una ficha muy importante de Quintero, es alfil de Quintero, pero también fue director del Instituto de Economía Popular en la alcaldía de Claudia López. Alejandro Rivera es otro camaleón político apoyado a lo que serían las FARC, ha trabajado con Claudia López y ahora es una ficha muy importante de Quintero. Pues claramente esto al Pacto Histórico no les suena tan chévere. Alejandro Rivera militó en la izquierda, ahora lo vemos participar en estas elecciones, pero apoyando a Quintero. Y pues también hay un par de bomberos metidos en toda esta dinámica, en todo este show, porque según nuestras fuentes del pacto, habría una comisión de congresistas y compromisarios que tendrá una reunión con Quintero y con su movimiento independiente.
Entonces, así como para el sector inconforme con la presidencia del exalcalde Paisa para tratar de calmar esta situación y cumplir con la orientación de Petro. Entonces, mantenerse unidos hasta el final. Pero entonces acá surge la pregunta y es, ¿realmente este candidato, Daniel Quintero, que logró vencer al uribismo en Antioquia, será la ficha que va a escoger Gustavo Petro o será otro candidato? ¿Y cuál sería ese otro candidato, chicos? Pues como ya lo hemos dicho, Iván Cepeda, ya que confirmó su candidatura, algo que muchos esperábamos, otros todavía tenían muchas dudas al respecto, pues sería ese otro candidato que podría ser el ungido de Gustavo Petro. Veamos primero qué fue lo que dijo Iván Cepeda como cuando confirmó su candidatura. Vamos a ver sus declaraciones. Esto lo hizo en Nariño, veamos específicamente. Compañeros todos. Desde Nariño, tierra de luchas históricas y de construcción colectiva entre las fuerzas alternativas, rodeado de lideresas y líderes sociales, mujeres y jóvenes, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, ya vimos el ruido que generan las elecciones al Congreso, pero claramente las elecciones presidenciales también están generando muchísimo ruido. De hecho, es el asunto central porque estas consultas presidenciales están aún más calientes y con este anuncio que acabamos de ver de la precandidatura de Iván Cepeda, también dos mujeres clave en lo que sería las precandidaturas a la presidencia del Pacto Histórico han iniciado un debate y es si van a olvidar, si van a dejar de lado su candidatura para adherirse a la campaña de Iván Cepeda, que sería la senadora Pizarro y Susana Muhammad, o si van a seguir con sus precandidaturas también. Pero entonces acá el problema de fondo es que si Quintero permanece en la consulta del pacto, los candidatos de izquierda pues se van a pelear, se van a morder entre ellos por estos votos y pues mientras Quintero lo hemos visto muy concentrado en generar polémica, en hacer presencia donde está el electorado petrista, podemos decirlo de esa forma, estos candidatos de izquierda se han estado preocupando más por darle cara a lo que sería la militancia y pues que vale la pena recordar que es aún más pequeña, por supuesto, que este electorado petrista, que como lo estamos llamando. Y en ese mismo sentido de lo que hablábamos de cómo pues están tan débiles que tienen obviamente ciertos votos, tanto el uribismo como el petrismo, pero se necesita ese clientelismo, esa negociación con las fuerzas tradicionales. Es lo mismo que la señora Cabal, que la señora Paloma, que la señora Holguín o el señor Andrés Guerra. ¿Quiénes de ellos en verdad podrían identificarse para ir a negociar con un César Gaviria, para ir a negociar con un Efraín Cepeda, para ir a negociar con los cristianos, para ir a negociar con el mismo Robledo, con todos estos personajes de los clanes políticos y demás? Lo mismo pasa en la izquierda. Uno no ve a un Iván Cepeda teniendo contacto con estos personajes, pero el que sí lo podría tener se llama Daniel Quintero. Así es, entonces Juli, esta pelea entre estos dos personajes tan importantes está como para verla en pantalla grande comiendo palomitas porque va a estar dura, desde ya está dura, porque pues estamos viendo como Quintero ya se está mostrando un poco desesperado, está pues precisamente generando un montón de polémicas, Cepeda ha estado más tranquilo, se está mostrando como el sereno. Es que realmente la pelea ha sido con Bolívar, porque Cepeda hasta ahorita anunció, porque todos nos han vendido, sí, no, Cepeda contra Miguel Uribe claro, padre. Es que esto es una nueva ficha en este tablero político, como lo estamos diciendo, Iván Cepeda, y pues empieza a cambiar las reglas de juego y ahora a Quintero le toca reinventarse. Entonces acá la pregunta que queda, claro, es el que la pregunta ya no es solo contra el papá de Miguel Uribe y el otro el que tiene posibilidades. Los dos son clanes. Un simbolismo muy grande. Estamos hablando del papá de Miguel Uribe Turbay, el ex senador y precandidato asesinado, que también es víctima no solo por la muerte de su hijo, sino por el asesinato de su esposa y demás.
más, Cierto. pero recordemos que Iván Cepeda también tiene un background de que es víctima del conflicto, su padre fue asesinado también por su lucha, entonces los dos tienen un simbolismo muy grande. Daniel Quintero pues lo vemos punteando bastante también. Entonces acá la pregunta, retomo, no es solo si va a ganar Daniel Quintero, que fue la persona que logró vencer el uribismo en Antioquia, sino que, o más bien va a ganar el señor Iván Cepeda, que encarceló a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Esa también es la narrativa de Iván Cepeda y eso es lo que le da muchísimo poder. Esta lucha contra Álvaro Uribe Vélez, que ha sido el primero históricamente en ganarle, ¿no? Al menos ahorita que lo hemos condenado en primera instancia. Entonces, ¿va a ser el que les ganó en Medellín o el que encarceló a Álvaro Uribe Vélez? Esa es la pregunta que queda. ¿Y qué más está pasando en medio, dentro de la izquierda? No podemos dejar de lado un personaje muy importante que sería Armando Benedetti también, el que mueve los hilos dentro de este gobierno, porque claramente este señor no se queda quieto y ya mostró su apoyo por lo que sería Carolina Corcho. Entonces ya destapó sus cartas Armando Benedetti y lo hizo con un estilo muy caribe. Obviamente vemos cómo simplemente mostró una foto de su casa sin decir nada más, sin decir una sola palabra, y esta casa ahora tiene un mural del rostro de Carolina Corcho. Veamos esto. Acá vamos a ver esta imagen de la famosa casa. A Benedetti siempre se le ha relacionado con esta casa en la carrera séptima con calle 48 y así fue como apareció pintada esta semana. Entonces, al parecer, la exministra será el rostro político de la fuerza en el Congreso que abandera Pedro Flores, representando a la casa política del contratista Euclides Torres también, que es reconocido por ser el financiador del evento en Barranquilla del presidente Gustavo Petro. Pedro Flores, que fue presidente de la Comisión Séptima, donde se hundió la reforma laboral y la... Ah, no, perdón, de la de Wilson Arias. La de Wilson Arias es Comisión Tercera, pues ya les confirmo. Pero yo me acuerdo mucho de Wilson Flores porque era el presidente y pues el debate no se hacía. Ah, no, sobre el Canal 1. Perdón, Pedro Flores era el presidente de la comisión donde se llevaba el debate del Canal 1, que no se pudo hacer porque este señor Guido y porque otros congresistas simplemente por presiones del Mauricio Liscano no lo permitieron. Ficha clave de Euclides Torres, ese empresario cuestionado que se ve en campaña con Gustavo Petro. Pero Lau, antes de continuar, para enmarcar toda esta historia, porque igual es una muestra clara de la fragmentación de la izquierda, tenemos dos luchas de Cepeda y Quintero. Uno, como tú dijiste, que ganó en Medellín y otro que pues está ahí a punta de condenar al primer presidente de Colombia. Pues que tiene también un pasaje en el Congreso, ¿no? Sí, O sea, pero pues igual ya estoy sacando el dato de cuántos proyectos de ley tiene en su historia, porque igual van a decir, claro, este señor muy importante, pero pues ¿qué ha hecho por el país? En materia legislativa, que es lo que le pagamos. Eso por un lado. Ahora estamos entrando en otro punto muy importante, que es la fragmentación dentro del pacto histórico, ¿cierto, Lau? Exactamente, eso es lo que estamos demostrando, Pepe, y también ya seguimos con eso, vamos a profundizar porque precisamente el pacto histórico necesita fusionarse en este momento, necesita convertirse legalmente en lo que sería solo un partido, pero esta fusión al parecer se les está embolatando. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿se embolata o no se embolata esta fusión del pacto que tanto necesitan para estar más unidos? Porque como tú lo estás diciendo, es una fragmentación evidente y muy grande que les está afectando estas elecciones y pues les podría costar la presidencia y también un montón de curules, básicamente. O sea, ¿podemos decir que la izquierda se queda sin cúbito y radio? Básicamente, o sea, tienen que empezar a Pero no planear sé. estratégicamente con mucho cuidado porque las cosas ahorita en el Consejo Nacional Electoral no están bien. Empecemos porque el ponente que deberá liderar la conversación sobre si el pacto puede fusionarse y ser un partido único legalmente es Altus Vaquero. Y hasta el día de hoy no se ha registrado tal ponencia, o sea, Altus Vaquero todavía no ha registrado esta ponencia y de esta forma el reloj le empezaría a jugar en contra al pacto histórico y es que el problema no termina acá. eso en el Consejo Nacional Electoral, Aldous Vaquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral, que dirige o preside el señor Álvaro Hernán Prada,
también vinculado con el proceso Uribe. Así es. Y entonces durante semanas hemos visto cómo los congresistas del Pacto Histórico han básicamente defenestado la candidatura de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Y a ello se suma la directriz del presidente Gustavo Petro, que busca elegir a la magistrada María Balanta. ¿Y por qué busca elegirla a ella? Pues porque es un simbolismo que le serviría mucho a su campaña para reforzar su discurso político de inclusión y demás, porque sería la primera mujer afro en la historia de la Corte Constitucional. Por eso también Petro está apoyando a María Balanta como magistrada, pero pues eso sin que se garantice que la magistrada es de posturas más conservadoras y que cuenta con el apoyo de Dilian Francisca, de hecho. Entonces no se sabe si Dilian Francisca vaya a apoyar este trámite de las reformas pensionales en la alta corte, y eso también le podría jugar a Gustavo Petro de una mala forma, pero pues al parecer él se quiere pegar, es de que es una señora afro, y pues eso le serviría mucho simbólicamente a su discurso, exacto. Entonces ahí también entra y se suma nuestro queridísimo Holman Morris, porque pues básicamente a través de RTBC, Holman Morris ya sacó un especial en contra de Camargo. Eso fue emitido ayer, el domingo, por RTBC. Entonces, la señal investigativa de RTBC. Acá es como estamos viendo que las fuerzas de la izquierda están olvidando que Altus Alejandro Vaquero Rueda fue secretario general de la Defensoría del Pueblo entre septiembre del 2020 y hasta su designación como magistrado del Consejo Nacional Electoral, pero Camargo fue prácticamente la persona que lo puso allí. Entonces, si quieren que esta ponencia sea una realidad y hacer esta fusión, tendría que reconciliarse el pacto histórico con Camargo, porque digamos que Altus Vaquero vendría siendo como el bendecido de Camargo. Entonces, o sea, Holman Morris pegó un tiro a Camargo, pero no se dio cuenta de que eso puede dañar lo que sería esa fusión. Porque, qué bonita pues, izquierda. o sea, lo que estamos diciendo es que podría ser que Altus Vaquero respondería a órdenes de Camargo, y si Camargo se emputa con el pacto histórico, pues baila. Entonces les afecta lo que sería esta ponencia que tanto necesitan para poder generar esta fusión. Entonces el Senado de la República tiene que elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero pues en una terna compuesta por este exdefensor del pueblo, Carlos Camargo. También estaría ahí metido Jaime Humberto Tovar y la abogada bayuna María Patricia Balanta Medina, que es la que al parecer apoya el presidente Gustavo Petro. Ya le están haciendo como guiñitos desde el pacto histórico a María Balanta. Y pues, sin embargo, la bancada en la que se encuentra María José Pizarro, Iván Cepeda, Gloria Flores, pues tendrá que establecer precisamente si establece esta negociación con Camargo o si pues no les importa, lo dejan de lado y pues terminan afectando a lo que sería esta fusión. Entonces esperaremos ver cómo les va con eso, qué decisión toman. Y pues también surge otra pregunta, y sería si esta fusión del pacto, si no tiene la ponencia ni tiene los votos. Ya hablamos de la ponencia, ahora hablemos de los votos. ¿Tendrán suficiente fuerza, tendrán suficientes votos para ganar las elecciones? O sea, el único problema para garantizar esta fusión no sería únicamente este arreglo que tendrían que establecer con Carlos Camargo y esta ponencia, porque pues virtualmente tienen 4 votos a favor y 5 en contra, pero supuestamente esos 4 votos a favor serían los de Álvaro Echeverry, que es cercano al gobierno, pero fue elegido con el apoyo de los cristianos. Sería Fabiola Márquez, que es de la Colombia Humana, Alba Lucía Velázquez, que es del Polo, y Cristian Ricardo Quirós, que es consejero del Consejo Nacional Electoral y que fue elegido con el apoyo del Partido Verde. Pero sin embargo, Cristian Ricardo Quirós ha estado envuelto en polémicas, entonces ahí también esto le empezaría a costar a la imagen del pacto histórico, porque es del ala controlada pues del Partido Verde por Carlos Ramón González, que ya sabemos quién es, el exdirector del DAPRE vinculado al escándalo de la UNGRD. Aquí, y la semana pasada, cuéntame. Aquí Milton Adrián M, creo que Felipe igual estaba muy atento a contestarles, pero para hacer una claridad antes, dice: ¿quién sacó el informe? No fue RTBC, fue Señal Investigativa con la revista Raya. Milton, Señal Investigativa es un programa de RTBC que a veces se aparece transmite Holman por Morris. RTBC, o sea, ahí el principal es RTBC en ayuda con la revista Raya, pero pues lo sacó fue RTBC. Incluso la voz que aparece en el intro de Señal Investigativa es la de Holman Morris. O sea, eso
es de RTBC eso. ¿Qué intereses tenga Holman y demás? Es lo que estamos tratando de deslumbrar, y obviamente alrededor de Carlos Camargo, que es nefasto. Le pagó favores a todos los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. En el Congreso tiene muchos amiguitos. Fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, que es una de las peores entidades que tiene este país, que ponen a los ratones a cuidar el queso. Carlos Ramón fue el que ocultó a Juan Manuel Santos con Odebrecht. Uy, ¿quién dijo esa mierda? No. ¿Carlos Camargo? Sí, el pacto Pero dijo criminal. Carlos Ramón. ¿Está enamorado de Carlos Ramón? Uy, no o qué? mentiras, Carlos Camargo con este señor que es del partido de la U. Señor Vega. Que hoy es presidente del Alexander partido, ex registrador nacional, al igual que lo fue Carlos Camargo, porque es que estos personajes, Carlos Camargo, adivinen qué universidad es, de la Universidad Sergio Arboleda, son abogados que hacen de todo, pueden hacer de todo y pueden estar donde quieran, porque son profesionales tan aptos que cuando salen de la Defensoría del Pueblo, cuando salen del Consejo Nacional Electoral, van a dictar clases a la Sergio Arboleda, porque allá es un contratadero de esos de locos, donde salió el señor Iván Duque y donde salió el señor Francisco Arbos. Bueno, tú vas a continuar con Carlos Ramón. ¿Qué pasó con este doctor? Así es, pues estábamos hablando de que Cristian Ricardo Quirós también está metido en polémicas, específicamente porque estaría relacionado con el ala del Partido Verde que comandaba, digámoslo de esta forma, Carlos Ramón González, y por eso se le relaciona con el escándalo de la UNGRD, y de hecho este señor ya fue pedido en extradición por el presidente Gustavo Petro. Entonces, pues dependiendo Algo que negaron, ¿no? Así es, y dependiendo de eso, pues vamos a ver qué tan cercano sigue siendo el presidente con todo este escándalo de la UNGRD, si acepta, digamos, su apoyo o si no lo acepta, ¿no? Eso es algo que hay que ver. Y pues a su vez, ¿qué más está pasando? Fue recusado formalmente este señor por la magistrada Alba Lucía Velázquez del Polo Democrático, alegando un conflicto de interés. Quirós es sobrino de Rodrigo Romero Hernández, que es actual director ejecutivo de la Alianza Verde, y por eso se solicitó que se abstuviera de participar con casos vinculados a este partido. También durante la votación para formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, Cristian Quirós apoyó la apertura de investigación, lo cual sorprendió a varios observadores, pues su voto se interpretó como inesperado desde las posiciones alineadas al gobierno o al Partido Verde. Entonces, bueno, ya para concluir, vimos como todos los problemas que está enfrentando el pacto histórico, que está muy fragmentado. Lo que necesitan en este momento es generar una unión. Para esto necesitan fusionarse como un partido, como un solo partido. Esto es uno de los puntos bien importantes. ¿Y qué pasaría si el pacto histórico no logra fusionarse? Pues sin esta fusión aprobada puede destruir su capacidad electoral. Básicamente eso es lo que pasaría. Así es, sería catastrófico, podemos decirlo de esa forma, por eso es tan importante, porque podría destruir su capacidad electoral por completo. Y las fuerzas políticas que hoy componen el pacto histórico en las elecciones del 2026 no pueden ser coalición legislativa, ya que superan el 15% de la representación en el Senado que remarca la ley. Entonces, siendo así, si no llegan a fusionarse, en vez de tener la lista al Senado y a las cámaras en cada departamento, habría una por la Colombia Humana, una por el Polo Democrático, otra por el MAIS, y esto generaría aún más fragmentación en el pacto histórico, en la Colombia Humana. Y otra por la Fuerza de la Paz, tampoco olvidemos. Entonces, sin duda alguna, es un escenario que nos recuerda a otros escenarios del pasado donde ya la izquierda se ha visto afectada por esta fragmentación, como por ejemplo lo que pasó con la Operación Avispa, que era una alianza democrática del M19 y pasó de tener 22 congresistas a tener un senador y 4 representantes en las elecciones de 1994. Entonces, así es como le podría pasar al pacto histórico, pasar de tener gran cantidad de senadores a perderlo todo por completo, básicamente. Entonces, estas iniciativas que están dispersando la fuerza electoral están siendo
fortalecidas por las voces de, por ejemplo, también la precandidata Clara López, es otra figura importante acá, que está liderando la llamada fracción unitarios, donde están comunes, están otros sectores del samperismo, entre otros, y también de Roy Barreras, que busca integrar precisamente esta lista abierta propia al Congreso de la República. O sea, entonces, el pacto histórico tiene que pensar muy bien cada paso que vaya a tomar. Por eso a veces disparar al aire no funciona, muchachos. Pero está Iron Man, está Iván Cepeda, que muchos aquí en los comentarios dicen, por Iván Cepeda, de aquí hasta la muerte y demás. ¿Cuánta gente se podría pensar que no quiere ni el uribismo ni el petrismo, pero que cree que el uribismo es peor? Que Iván Cepeda podría representar esas banderas, ese es el inconveniente. No hay un enfrentamiento, porque está muy reciente la precandidatura de Iván Cepeda, entre Cepeda y Quintero. Lo que hemos visto es todos contra Quintero, encabezados por Gustavo Bolívar. Vea, aquí no estamos diciendo que estemos a favor, que estemos en contra, estamos diciendo lo que está sucediendo. Los hechos. Además de esa disputa interna por las listas del Senado y Cámara, que fue lo mismo en el 2022 y que hizo que muchos fueran a listas aparte y se quemaran, como la de Fuerza Ciudadana. Entonces hay que tener algo muy claro, y es que si vamos a empezar a ver alguna rivalidad entre Iván Cepeda y Daniel Quintero, ¿cómo va a reaccionar Petro en sus diferentes alocuciones a lo que está sucediendo y lo que denuncia Quintero? Y realmente, ¿cuál es ese personaje que podría, con los otros clanes políticos, con todas las fuerzas políticas que están alrededor del billete, negociar para llegar al 2026 con fuerza? ¿Será que Cepeda lo podrá hacer? ¿Será que Cepeda tiene la capacidad o los contactos para hacerlo o la disposición para hacerlo? ¿O será que Quintero, como lo viene haciendo, sigue repuntando y a lo mero outsider o a lo mero Rodolfo Hernández, a punta de redes y polémica, puede llegarse al ganar el corazón de la izquierda? Todos lo sabremos en los Juegos del Hambre, que inician en próximo octubre y que tenemos esa primera consulta interpartidista, esa consulta interna del pacto histórico, en la que usted, yo y cualquier persona, esté o no en el pacto histórico, pueda entrar. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?